abrámonos al mundo para lograr el mayor conocimiento, más amplio, ¿no? Así, a partir del 2015, ¿no? Estos factores fueron considerados, evaluados, el impacto, ¿no? Por la Fetal Medicine Foundation, determinándose más factores, cada uno con un peso como el antecedente preeclampsia, uno de los más altos, ¿no? Antecedente preeclampsia, 10 veces aumenta el riesgo de padecer preeclampsia nuevamente, ¿no? La nulipalidad aumenta 3 veces el riesgo. Y si el embarazo se dio a los 15 años, iguala al de la nulípara, ¿no? Y vean el efecto de aumento de riesgo, ¿no? Por cada factor que se ha investigado, ¿no? Factores independientes, ¿no? Es decir, tenerlos solos aumenta el riesgo y tenerlos juntos no suma, sino puede potenciar, ¿no? El riesgo, ¿no? Vean todos estos factores: sudasiática, fecundación in vitro, hipertensión arterial crónica, ¿no? Y conozcamos, busquemos a estas pacientes, ¿no? Esto es parte del algoritmo, son los factores maternos, ¿no? Aparte de eso, de esos antecedentes, de esa historia, hay los factores biofísicos, ¿no? El primer factor biofísico que se está realizando es medición de presión arterial, ¿no? Esto no estaba antes, ¿no? En las otras entidades, pero ahora está presente. Y hay criterios para la medición. No vamos a tocar más sobre este criterio, pero está establecido. Usted lo tiene ahí a la vista, ¿no? Y está establecido. Otro factor biofísico, lo que nos trae en este momento: arterias uterinas. Vía abdominal, ¿no? Vamos a ver la técnica en este momento, o vía transvaginal, ¿no? Utilizar Doppler pulsado con un tamaño de muestra de 2 milímetros para incluir todo el vaso. Preciso asegurarse que el ángulo de insonación sea menor de 30 grados y el pico sistólico debe ser mayor de 60. A pesar que, según un estudio último, hasta un 5%, 6% de pacientes manteniendo el buen ángulo podrían tener pico sistólico de arteria uterina menor de 60. Tampoco puede menor de 40, ¿ven? Está en el rango de 50 a 60, ¿no? Así que no desconsideren a una arteria uterina verdadera que tiene el pico sistólico de 50 a 60, ¿no? Es una arteria uterina, ¿no? ¿Qué valor de referencia? Quizá el más usado actualmente a nivel mundial es el de la doctora Gómez, de España, del año 2008, en la cual ha establecido valores de referencia, nomogramas por edad de gestación, ¿no? En el primer trimestre hasta las 41 semanas. Y esto es lo que venimos usando acá en Maternidad de Lima. Otras entidades como Barcelona, por ejemplo, lo usan, ¿no? En otros ámbitos se usa el de Merck en Estados Unidos, por ejemplo, lo que aparece en el Calen, percentil 95, que tiene ligera semejanza. Pero hay otras entidades, Fetal Medicine, por ejemplo, no usan ni Gómez, no usan ni Merck, ¿no? Ellos usan la derivada de estudios propios, ¿no? Y que están incorporadas ya en sus calculadores, como vamos a ver, ¿no? Uterinas, primer trimestre, abdominal paracervical. Primero, coloque la sonda sagital y perpendicular en la línea media, como vemos acá, inmediatamente sobre el pubis. En esa forma, tal cual lo ven ustedes en esa forma. Luego, usted debe identificar el cuello. Acá, por ejemplo, no veo el cuello, entonces angulo un poco hacia caudal de la madre y veo el cuello acá, ¿no? Y luego magnifico, le doy zoom. Al magnificar, al orientar hacia caudal, identifico específicamente el cuello uterino. Mi objetivo inicial es ver el cuello uterino, para yo identificar pues el OSI, el OCE, ¿no? Y una vez que identifico ya la estructura del canal cervical, el OSI, el OCE, hago un reconocimiento rápido y luego hago una angulación a lateral, derecha e izquierda. ¿Para qué? Para evidenciar el plexo vascular paracervical. Angulo unos 30 a 45 grados, ¿no? Derecha a izquierda, para evidenciar el plexo vascular paracervical, que se ve acá la rama ascendente paracervical de la arteria uterina, ¿no? Miren ese movimiento, ¿no? Una vez identificado el cuello. Luego,
coloco el volumen de muestra, 2 milímetros, ¿no? Con ángulo ideal 0 grados, ¿no? Aceptable menor de 30 grados, ¿no? Y esto, el PRF de 4 a 10, pero es muy altamente dependiente al preset que usted esté trabajando, ¿no? Al tipo de coreógrafo que usted tenga, ¿no? Pero en sí que no haya aliasing en la arteria uterina, ¿no? Y con una velocidad de barrido para 3 a 5 ondas, semejantes, uniformes, libre de factores de confusión. 1.18 en este momento, ¿no? Normal para el primer trimestre. Ese lado. Factores biofísicos. La vía uterina, ¿no? Primero, corte sagital en línea media para ubicar el cervix. Colocan el traductor, corte sagital en línea media, ubicamos el cervix, identificamos las estructuras, los orificios cervicales, ¿no? Y luego hacemos barrido derecha, izquierda. Esta es una vista de perfil y esta es vista del de arriba. Derecha, izquierda. Para ubicar el plexo vascular paracervical. Con esa magnificación de cuello uterino, ustedes van a identificar el plexo vascular paracervical al hacer su movimiento de derecha a izquierda. ¿Ah? Vean acá. Plexo vascular paracervical. ¿Ah? Aplican el modo color, ¿ya? Y nuevamente identifican la rama ascendente que sale en rojo paracervical y en ese punto ustedes toman el pulsado con el volumen de muestra semejante, 2 milímetros, ¿no? Las mismas características. Pulsatilidad 2.43, ¿no? Técnica transvaginal. Y los factores bioquímicos, ¿no? Parte del algoritmo de la fetal medicine, ¿ya? La proteína tipo tirosina, ¿ya? Que está aumentada en la preeclampsia, el factor de crecimiento placentario que está disminuido en los pacientes que hacen preeclampsia y la proteína asociada al embarazo que está disminuido en quienes desarrollarán preeclampsia, ¿ya? En el primer trimestre. No tenemos disponibilidad uniforme para esto, ¿no? Vamos a ver cómo sería la detección sin esto, ¿no? Porque esto es un coste, ¿no? No todos, en la maternidad, justo ayer me preguntaban de Ayacucho que el precio de la ecografía que se quiere aplicar allá, les digo, el precio de la ecografía de translucencia acá en el primer trimestre está a 80 soles en la maternidad, ¿no? Precio hospitalario. Cuando había clínica estaba 120 soles, ¿no? Y el CIS cobra para todo, Doppler, primer trimestre, morfológico, 45, 47 soles aproximadamente, ¿no? A los costados tenemos a Quito, que está a 100 soles, Quito. Cerván está a 100 soles también, ¿no? Más allá, los precios en los médicos que realizan y los no médicos que realizan está entre 150 a 250 soles en la zona más colindante a la maternidad. En la zona más distante, en Surco, en Surquillo, San Isidro, los precios están entre 300 a 550 soles, estas evaluaciones, ¿no? En los conos hay una variabilidad entre 100 a 300 soles, imagínense, ¿no? Y esos son los precios, ¿no? Las calidades no guardan relación con los precios, eso les adelanto, ¿no? Ustedes prepárense para que ustedes tengan la mejor calidad, ¿no? Adquieren la experiencia tal para evaluar estos parámetros, ¿no? Y no les impacte mucho el tiempo, ¿no? Hay estimados de predicción, ¿no? Por ejemplo, con arterias uterinas, solamente con arterias uterinas se encontró que tenía una predicción, una tasa de detección baja, ¿no? 47% aproximadamente para preeclampsia y comienzo temprano, la de tardío mucho menor, 21%, de cualquier comienzo 26% en promedio, también para RCIU, ¿no? ¿Ya? Entonces, las arterias uterinas se han evaluado solas, ¿ya? Pero lo último, es esto lo último, como parte de un algoritmo. El mejor algoritmo hasta el momento es el de la Fetal Medicine Foundation de Londres, ¿ya? En la cual encuentra tasas de detección con una tasa de falsos positivos del 10% para lo siguiente. Cuando se evalúa en el primer trimestre con el uso de factores maternos, factores biofísicos y factores bioquímicos, se encuentra una tasa de detección para preeclampsia menor de 32 semanas de un 89%.
para menor de 37 semanas pretérmino de un 75% y para preeclampsia a término de un 47%. ¿No? A diferencia de la evaluación en el segundo trimestre, menor de 32 semanas, 99%, es decir, la predicción en el segundo trimestre es más alta para la preeclampsia, tanto menor de 32 semanas como la pretérmino, ¿no? 85%. Y semejante para la a término. ¿Ya? La evaluación a las 30-34 semanas, pues obviamente es más predictivo para la preeclampsia ya cercana, ¿no? Que está muy cerca, a menos de 37 semanas. Aumenta para la de término, ¿no? Y si usted evalúa las 35-37 semanas, pues obviamente, ¿no? Si encuentra una alteración, ¿no? Esa paciente con alta seguridad va a estar dentro de las que van a desarrollar preeclampsia, ¿no? A término. La factibilidad del cribado combinado, ¿ya? Tanto el registro de la historia clínica materna como la medición de la presión arterial se llevan a cabo de forma universal como parte de la asistencia prenatal. Usted no diga que eso no lo puede hacer, ¿no? Solamente tenga a la mano la lista de factores para que no se les escape alguno. La presión arterial media, según el protocolo, también puede hacerse, ¿no? Las uterinas, ¿no? Requiere que los ecografistas tengan una formación específica acreditada. Este es el pequeño detalle, para eso ustedes están acá, preparándose en cuanto a técnica, preparándose en cuanto a la importancia, ¿no? La medición de los niveles de factores bioquímicos, eso es muy limitado hasta el momento, ¿no? Yo optaría por una evaluación detallada, ¿no? Ecográfica detallada, ¿no? De calidad, como una verdadera genética, sin incluir los factores bioquímicos, ¿no? Porque esto de acá a veces da posibilidad de que la gente asuma de que esto es lo más importante y deja la evaluación detallada anatómica, deja la evaluación de marcadores con criterios de calidad, ¿no? Finalmente, la elección del cribado dependerá no solo del rendimiento, sino también de la posibilidad de implementación, así como de consideraciones económicas sanitarias, ¿ya? De eso se trata, de masificar esto, de tornar más accesible a la población estas evaluaciones. Ustedes como médicos solicitantes quieren que le llegue esta información y ustedes como médicos evaluadores tiendan a llegar a dar esta información. El cribado a las 11 a 13 semanas según Fetal Medicine Foundation, ¿no? El objetivo es identificar a los casos que se beneficiarían del uso profiláctico de aspirina, la cual reduce hasta el momento el riesgo de preeclampsia menor de 37 semanas en más de un 60%. Y también con factores maternos, predice aproximadamente un 90% de la preeclampsia precoz menor de 34 semanas, un 75% de la preeclampsia pretérmino menor de 37 semanas y un 45% de la preeclampsia a término con una tasa de falsos positivos del 10%, ¿no? Dice la Fetal Medicine que la inclusión de PAP-A y la tiroxina no mejora el rendimiento del cribado, ¿no? Comparado al otro factor bioquímico, factor de crecimiento. El método tradicional, ¿ya?, se basaba en factores maternos, ¿ya? El Reino Unido, por ejemplo, el NICE, recomendaba la identificación del grupo de alto riesgo basándose en las características maternas e historia clínica. Este método identificaba tan solo un 40% de los casos de preeclampsia pretérmino y un 35% de preeclampsia a término. El ACOG, ¿ya?, identificaba un 5% de los casos. Este es lo que tenía la más baja tasa de detección. Y aumentaba cuando aumentaban los falsos positivos, ¿no? Se ha comparado entonces el rendimiento de detección de la Fetal Medicine, del NICE, del ACOG, ¿no? El mejor hasta el momento es el de los factores maternos, ¿ya?, de la Fundación de Medicina Fetal de Londres, con la inclusión de presión arterial media, uterinas y factor de crecimiento placentario, con una tasa de detección para preeclampsia menor de 32 semanas de un 100%, con un intervalo de confianza de 80 a 100. De preeclampsia menor de 37 semanas de 75% y preeclampsia tardía de 43%, comparada a la que brinda el NICE, ¿ya?, de 100 a 41%, baja,
¿ya? De 75, fetal medicine, a 39%, y para término, 43 a 34%. Y con el ACOG, ¿ya? Con una tasa de falso positivo más baja, pues, porque esta es muy alta, ¿ya? De un 6% para preeclampsia menor de 32 semanas, 5% menor de 37 y 2% para término, ¿no? A expensas de aumentar los falsos positivos, podríamos aumentar la tasa de detección, pero con esto haríamos pruebas innecesarias, seguimiento innecesario a muchos pacientes que no desarrollarían preeclampsia. Ahora, no tenemos factores bioquímicos, podríamos adoptar esto. Factores maternos sin la inclusión de factores bioquímicos, solamente uterinas, presión arterial media y factores maternos. Algoritmo limitado a la fetal medicine. Miren la tasa de detección para preeclampsia menor de 32 semanas, 94%. No hay diferencia significativa en el descenso. Por eso la inclusión de factores bioquímicos a un coste alto aumenta solamente un 6% la tasa de detección, lo que hay que tener en cuenta para nuestra población, ¿no? Miren, no hay diferencias significativas. Por eso, una evaluación de calidad clínica y eh, factores biofísicos materna con uterinas tendríamos una alta herramienta para detectar en nuestra población. ¿Y qué hacemos con estos hallazgos? ¿No? Nosotros podemos hacer una evaluación ecográfica y luego usted llega a la paciente, le toma su presión arterial, le toma su lista de factores, le ingresa al calculador de la fetal medicine e identifica dos grupos de riesgo. Grupo de alto riesgo de preeclampsia antes de las 37 semanas con un riesgo mayor de 1 en 100. Este que representa el 10% de las embarazadas y contiene el 75% de aquellas que presentarán preeclampsia antes de la semana 37. ¿Qué hago con ellas? Aspirina, ¿no? Si es que no hay contraindicaciones, nocturna desde las 12 a 36 semanas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque reduce el riesgo de preeclampsia pretérmino en torno a un 60%. ¿Ya? El grupo de bajo riesgo, les digo, señora, vuelva a las 22 semanas, ¿no? Vuelva a la evaluación ecográfica y a la evaluación de factores de riesgo, ¿no? Calculador, entren al calculador de riesgo de la Fetal Medicine Foundation, una herramienta libre, ¿ya? Está en este link, ¿ya? ¿Qué van a encontrar ahí? ¿No? El registro del tipo de feto, feto único, feto múltiple, la longitud corona nalga, ¿ya? La presión arterial media, medida en los dos brazos, ¿ya? El IP medio de las uterinas, ¿ya? La fecha de la medición, y la no inclusión de marcadores bioquímicos, ¿ya? Los datos maternos del fecha de nacimiento, talla, peso, origen racial, el tabaquismo, antecedente de preeclampsia, el método de concepción y factores mórbidos como historia antecedente de estas enfermedades o presencia de estas enfermedades, la paridad también. Y con estos factores usted le da a calcular el riesgo, ¿ya? Y tenemos en cuenta que el cálculo de riesgo es en base a los algoritmos, el algoritmo, la fetal medicine, con algunos marcadores, ¿ya? Da un cálculo con esos factores, ¿ya? Con todos esos factores, y esto da un cálculo. Dice, riesgo de preeclampsia solamente por los datos maternos, por la historia. 1 en 417, menor de 37 semanas. Y preeclampsia usando presión arterial media y uterinas, 1 en 357, ¿no? Son riesgos intermedios que te orientan a decirle, señora, vuelva a las 22 semanas, ¿no? Por lo menos es una herramienta objetiva, ¿no? En este caso, en esta paciente. Y así van a haber pacientes que van a tener un alto riesgo y en ellas tendrán que iniciar el uso de la aspirina. Y también podemos calcular el riesgo para RSIU con este mismo calculador de la Fetal Medicine, ¿no? Ingresando igualmente los factores, ingresando los datos previos, los valores de arterias uterinas, los valores de presión arterial media, calculamos el riesgo, ¿ya? Y acá dice posibilidad de desarrollar restricción de crecimiento antes de las 37 semanas de un 0.5%, 1 en 218. Es un riesgo no alto,
¿ya? En esta paciente. Como resumen, el screening para preeclampsia a las 11 a 13 semanas, mediante combinación de factores maternos, características demográficas e historia médica materna, con medición de presión arterial media, arterias uterinas y factor de crecimiento placentario, ¿no? Puede identificar cerca de un 90% de las mujeres que desarrollan preeclampsia temprana con parto a menos de 32 semanas, un 75% de aquellas con preeclampsia pretérmino a parto a menos de 37 semanas y un 45% de preeclampsia a término, ¿no? A una tasa de falsos positivos de un 10%. El uso de la aspirina redujo la incidencia global de pequeños pedidas gestacionales definidos para un RCU 40% en nacidos a menos de 37 semanas, 73% en nacidos a menos de 32 semanas. En nacidos a mayor o igual a 37 semanas, la aspirina no tuvo un efecto significativo en la incidencia de PEG. Es decir, aparte de disminuir la frecuencia de preeclampsia, disminuye la frecuencia de restricción del crecimiento intrauterino, ¿ya? Dependiendo de la edad. La disminución en la incidencia de restricción o pequeño paridad gestacional relacionado a la aspirina fue debido principalmente al descenso en los embarazos con preeclampsia, y este descenso fue cerca de 90% en nacidos a menos de 32 semanas y 70% en nacidos a menos de 37 semanas. En base de estos resultados, se estimó que el screening al primer trimestre para preeclampsia pretérmino y el uso de aspirina en el grupo de riesgo reduciría potencialmente la incidencia de RCU pretérmino y RCU temprano en cerca de 20 y 40% respectivamente, ¿no? Importante hallazgo de esta extensión del estudio ASPRE para restricción del crecimiento intrauterino. Hablamos del tipo placentario, pues, ¿no? El screening al primer trimestre para preeclampsia mediante el test combinado identifica una alta proporción de casos de pequeño paridad gestacional pretérmino que pueden evitarse por el uso profiláctico de aspirina. ¿Eh? Entonces, hemos tocado ya lo respectivo de la clase 6, ¿ya? Nos vamos a ver, faltan 2 clases nada más, ¿ya? Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Gracias, les vamos a mandar unas lecturas en estos momentos.